Hemos empezado también con este tema, pero enseguida se va a sentar con nosotros el responsable de Cáritas. Estamos hablando del ámbito europeo de España, pero queremos profundizar en la situación del paro de muchas familias que lo están pasando mal en España y para las que Cáritas se ha convertido en una alternativa. Vamos a ver primero ese spot del que tanto se ha hablado de lo que está haciendo esa organización. Realizado por Alejandro Toledo, que explica un poco que no está tan lejos esa realidad de la que habla Cáritas. No es la única organización, no solo vinculadas a la Iglesia, también hay otras muchas que están echando una mano en España, pero ha presentado su informe, así que le hemos pedido a Sebastián Mora que nos acompañe hoy aquí. Muy buenos días, Sebastián. Muy buenos días. Es el dato de la EPA el que también nos anima un poco a preguntarte, es un dato terrible por lo que está ocurriendo. No sé, ¿cuál es la alternativa que tiene con Cáritas la gente ahora mismo? Yo diría que la alternativa de Cáritas es generar algún itinerario, generar alguna razón para la esperanza, generar algún hecho significativo, porque no cabe duda que desde Cáritas solo podemos poner semillas en un mundo que es tan intenso, tan extenso, que es el de la pobreza de las personas. Cáritas siempre es una puerta abierta a la acogida, al acompañamiento, aunque somos conscientes que no podemos solucionar todos los problemas. Han recurrido a la organización 30.000 ciudadanos españoles en el año pasado, un año muy duro también de la crisis, no sabemos lo que nos espera pero ya tenéis datos oficiales incluso de gente a la que le habéis podido buscar trabajo. Cuéntanos, ¿cómo es ese informe? Sí, dentro del programa de empleo, que es el informe que hemos presentado el año pasado, atendimos a 80.000 personas, de los cuales 30.000 eran autóctonos, que ha sido uno de los datos relevantes, el incremento de personas acercándose al 40% que eran autóctonos, cuando hacía 3 años el 80% eran inmigrantes. Y de esas 80.000 personas que se han acercado, hemos logrado una inserción laboral de 13.000 personas. Y creo que en un contexto tal como hoy el que estamos viviendo, el conseguir que haya 13.000 personas que tengan un empleo, que tengan una razón para seguir viviendo con una mínima dignidad, es para estar contentos, pero también estas noticias siempre son agridulces, ¿no? Porque estamos contentos con lo que hacemos, pero tristes y agobiados incluso con la situación que estamos viviendo. Estamos hablando de la protección social que tiene España respecto a otros países y en una situación tan delicada como se está viviendo en este país. Cáritas ha sido muy dura con los recortes que se están llevando a cabo en sanidad y en educación, especialmente en lo que se refiere a la sanidad. ¿Qué pensáis que puede ocurrir? ¿Cuáles pueden ser las consecuencias? Vosotros que tenéis mucho más contacto directo con esa parte, ¿no? Yo diría, así en síntesis, que hay 3 consecuencias o 3 niveles de consecuencia. Una, desde la pura ética de la hospitalidad, ¿no? Y yo creo que no podemos perderlo de vista. Las personas tienen dignidad y no precio. Y para nosotros como cristianos, especialmente las personas más débiles son las que manifiestan la especial dignidad como hijos e hijas de Dios. El segundo nivel es el nivel de incidencia en la exclusión. Está claro que un indicador claro de caída en la exclusión, el indicador de salud, y va a significar que personas con una gran exclusión ya aumenten una exclusión que va a ser mucho más severa. Y en tercer lugar, yo creo que tiene que ver con la eficacia o la eficiencia de esas medidas. Si lo que se quiere abordar es un abuso del turismo sanitario, abórdese el abuso, pero no se aborde desde un derecho sanitario que además es mínimo, con retóricas que creemos que tampoco son verdad. Los inmigrantes no utilizan más que los españoles los recursos sanitarios, lo utilizan menos la atención primaria, los inmigrantes es una población en España joven, con lo cual, pues está menos enferma que la española, y yo creo que hay que poner el punto donde está, sabiendo que estamos en un momento delicado, y siempre hemos dicho que tenemos que hacer sacrificio y que tenemos que hacer austeridad, pero ¿desde dónde, para qué y con quién?
Por razones de ética, por razones de dignidad y también económicas, pero Cáritas plantea que podemos estar cerca de que se cree un sistema alternativo también para atender a esta gente que en un momento dado pueden necesitarlo y no van a tener dónde acudir. Eso ya es inevitable. No sé muy bien cómo veis que va a evolucionar en el próximo año con esas nuevas medidas este país. Bueno, yo creo que en general, porque no es solo con la inmigración, en general nos podemos encontrar que con una erosión de los sistemas públicos de protección social se empieza a dar una red de lo que hace 20 años o 25 años llamábamos la beneficencia, ¿no? Que era una red paralela a la protección social pública. A nosotros nos parece que no es integrador, nos parece que lo más normal es que todas las personas tengan derecho a las mismas prestaciones y no una red paralela por el hecho de ser inmigrante o por el hecho de ser pobre, porque tenemos que ser muy claros, el 67% de las personas que acuden a Cáritas vienen derivadas por los servicios municipales y de esas solo el 50% son inmigrantes. Así que no estamos hablando de que solo los inmigrantes están en una red de beneficencia, no, hay muchos españoles y lo que estamos creando es, no solo desde las sanidades, sino en el amplio abanico del término, estamos creando una red de beneficencia y nosotros entendemos desde la doctrina social de la Iglesia que no podemos dar por caridad lo que pertenece por justicia. Es muy evidente lo que significa ser pobre en un país del tercer mundo y bueno, es una realidad tan diferente a lo que estamos viviendo aquí, pero sí que se habla de pobreza en España y tenéis datos que avalan el perfil de la pobreza en España. ¿Cómo podríamos explicárselo a la gente? Sin duda ninguna, cuando comparas podemos tener juicios que son muy complejos, ¿no? Es decir, ser pobre en Madrid es distinto que ser pobre en Mozambique, sin duda ninguna, ¿no? Pero la pobreza en España tiene que ver con aquellos medios para la vida que no son suficientes para vivir con dignidad. Tiene que ver con la alimentación, tiene que ver con pagar la luz, tiene que ver con tener una vivienda digna, tiene que ver con poder comprar los libros de los niños, tiene que ver con poder comprar un uniforme, tiene que ver con tener un mínimo de ocio, tiene que ver con tener una dieta mínimamente equilibrada, que es un dato que empieza a aparecer en España y muy preocupante con los menores, que empieza a haber síntomas de malnutrición en algunos colectivos de menores, porque no comen suficiente proteína, porque hay una alimentación deficiente. Eso está ocurriendo en España y yo creo que España hoy por hoy como tasa tenemos de las tasas más altas de pobreza de la Unión Europea. Lo que no nos podemos permitir, que ya somos un país pobre, es ser un pobre país que abandona a los más débiles. Creo que si no reconocemos el compromiso que tenemos que tener con los más débiles, acabaremos no reconociéndonos como país, acabaremos no reconociéndonos como sociedad. Y ahí influye también el recorte en cooperación, no solo sanidad y educación. ¿Cuál es la opinión que tiene Cáritas de ese recorte que se lleva a cabo en el presupuesto? Sí, en cooperación también lo hemos dicho, si la media de los distintos ministerios del 17%, en el ámbito de exteriores y cooperación ha sido del 57%, llegando a que los convenios previstos para este año se han quedado en cero. Se van a mantener los convenios que existían, pero los convenios con las ONG, que este año había habido un concurso público, que había habido una previa presentación, se han quedado en cero, se han anulado. Nosotros no nos creemos, y con el argumento que antes te decía, Ana, no podemos renunciar a una atención a los más débiles, seguramente habrá que disminuir, seguramente habrá que meter elementos correctivos, seguramente tendremos que cambiar los focos, pero no podemos renunciar a ser lo que somos, y lo que somos somos una sociedad que tiene que ayudar a aquellos países que están por debajo de sus necesidades. Menos que antes, sí, de manera distinta, seguro, y yo creo que los recortes en cooperación más que una bajada en el presupuesto pueden suponer un cambio de modelo en las políticas de cooperación. Cuando anunciamos que venía Cáritas a explicar ese informe, ha habido gente que planteaba dudas por la vinculación que pueda tener con la Iglesia. Ahora se va a hacer la declaración de la renta. No sé cómo vive alguien desde dentro ciertas, no sé si contradicciones o no, con los discursos oficiales de la Iglesia, con quien no tiene un discurso oficial. ¿Eso cómo se vive desde dentro? ¿Los ingresos que recibe su organización? Sí, nosotros siempre lo decimos, Cáritas es la Iglesia. No somos ni siquiera una institución de la Iglesia. Cáritas somos la Iglesia en su dimensión caritativa, y como en toda institución, pues siempre nosotros decimos que la Iglesia es santa y pecadora, tiene sus contradicciones internas y tiene sus grandes bondades, y tenemos que aceptar la crítica y ver lo que hay de verdad en la crítica para mejorarlo, y bueno, pues también defendernos de críticas que a veces no son tan lógicas como nosotros podemos entender. Y con respecto a la declaración de Hacienda, Cáritas lo que hace es promover la campaña de la doble cruz.
la de fines de interés social y la de ayuda a la Iglesia, porque entendemos que siendo Iglesia lo que no queremos es fomentar el que lo social quede al margen. Nosotros somos también sociedad, somos Iglesia y por eso proclamamos o defendemos la doble cruz. Y eso supongo que nace también no solo de una posición personal, sino de la vinculación que tienen con organizaciones que no son Iglesia y que también están haciendo mucho en este país por la gente que lo necesita. Esa vinculación yo sé que existe también. Sí, de hecho, hace muy poco tiempo hemos generado la plataforma del tercer sector, que es una plataforma donde las grandes organizaciones de lo social nos hemos unido, Cáritas, Cruz Roja, ONCE, la plataforma, es decir, las grandes plataformas, representamos a 500.000 voluntarios, atendemos a 9 millones de personas en esa gran plataforma del tercer sector. Por eso que te decía, somos sociedad y no renunciamos a articular una sociedad que necesita mucho más que nunca una sociedad civil articulada, que sea apoyo y sea colchón ante la pobreza y la vulnerabilidad. Discurso duro de Sebastián frente a los recortes, a la realidad que hay y que se presenta en España, pero una frase que me gusta. Nos pueden robar muchas cosas, pero no nos pueden robar la esperanza. En un día como hoy, con datos negativos, especialmente para muchas familias, 1.700.000 personas con los 2 miembros en paro, ¿cómo evitar que nos roben la esperanza? Luchando, uniéndonos, construyendo pequeñas semillas, construyendo pequeños fueguitos donde veamos que es posible, a pesar de los pesares, salir adelante. Y recordando una frase que a mí me gusta mucho de Max Weber, un sociólogo, que era un sociólogo muy realista, que dijo: lo que hoy es real, siempre dijo alguien que era imposible. Pues ya no hay más que añadir a eso. Le agradecemos mucho, como siempre, a Sebastián Mora. Nos gusta escuchar todas las opiniones, Médicos Sin Fronteras, UNICEF, también a Cáritas, por supuesto, y agradecer el trabajo que están haciendo. Muchísimas gracias, Sebastián. A ti. Esperamos más adelante para hablar también de este informe. Invitamos a Sebastián y también a ustedes a ponerle una sonrisa a la mañana, que también hace falta. Como siempre, es viernes, la tira de Nacho.